con dos tendencias importantes: el cáncer de pulmón o el infarto cardíaco. Entonces, si yo a ustedes o a una persona joven de 15, 16, 17 años le digo, a usted le va a dar cáncer o le va a dar un infarto, me mira y me dice, eso no me interesa porque eso no me va a matar a mí. Y eso es verdad. Este estudio me parece interesante porque eso lo estamos viendo a otro nivel. Ha aparecido y ha dado información que sí nos puede ayudar. ¿Por qué? Es muy diferente decirle a un varón, ojo, tú que tienes 15, 17 años, tu función sexual disminuye. Eso es verdad. No estamos diciendo cosas que no son ciertas. El tabaco disminuye la potencia del varón. Entonces, si a un varón le dices, tú a tus 15, 18 años tu fertilidad va a disminuir, y ojo, la mujer va probablemente disminuir también su fertilidad, que eso también está demostrado. A eso le va a interesar, porque eso es lo del momento. No el infarto o el cáncer de pulmón que lo tiene a los 40, 50 años, dice, no, eso no me interesa, es verdad. Probablemente nuestra tendencia sea educar. Y podemos de repente enfocar precisamente el tabaquismo para que la gente no fume, con dos cosas. El varón va a tener problemas en erección, que eso está claramente demostrado. El número 2, en el caso de la mujer, fertilidad y envejece más temprano. Y que la mujer quiere envejecer más temprano, pues eso no hace. Pero hay que informar. ¿El tabaquismo hace eso? Sí, eso es así. Antes era moda fumar, ahora tiene su utilidad. Entonces vean ustedes que estos, si influyen por una serie de factores, va a cambiar. Esto lógicamente puede variar estos problemas en relación a factores ambientales. Pues bien, en relación al aparato reproductor femenino, en el caso del ciclo menstrual vamos a tener por un lado la parte de los folículos que tienen que ir desarrollándose. Los folículos van a tener que ir madurando hasta que finalmente logra este folículo maduro, logra eclosionar, se produce la ovulación. Entonces esto tiene todo un proceso que va sucediendo a nivel del ovario, pero así como ese folículo va madurando, él va produciendo hormonas. Entonces, más o menos, este folículo, por orden central, por orden de la hipófisis produce la hormona folículo estimulante, el FSH, y le empieza a decir al folículo, ustedes tienen que empezar a madurar. Y empiezan a madurar varios folículos. Y ojo, en los dos ovarios. No piensen que este mes me toca el ovario derecho, mañana el siguiente mes al izquierdo. No. Los dos ovarios empiezan a funcionar igual. Los dos empiezan a funcionar igual. Y van a haber varios folículos producto de la FSH que empiezan a madurar, varios. Pero lo que va a suceder es que uno siempre va a estar adelante del resto. Va a haber uno que va a madurar un poquito más y en el momento que madura un poquito más, lo que va a hacer es bloquear al resto que estaba madurando y lo inhibe. ¿No? Es una cosa muy importante. Y no lo inhibe solamente en ese ovario, lo inhibe en cualquiera de los dos. O sea, basta que uno sea un poco más maduro que el resto, va a empezar a producir una sustancia que inhibe a los otros que están en la carrera y ya los bloquea y ellos ya desaparecen. Eso no funciona en un ovario, funciona en los dos. Por eso es que solamente debe madurar un folículo, no pueden madurar 2, 3. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno, siempre en una carrera, siempre alguien va a estar primero. Ese que arrancó primero va, en el momento en que logra madurar, a inhibir al resto. Por eso es que solamente vamos a tener, en el caso de la especie humana, vamos a tener solamente un óvulo en condiciones adecuadas para que. Entonces, a este nivel, la FSH lo que le va a decir es, oiga, usted empiece a madurar. Y este folículo primario, que solamente tiene una capa de células, ella va a empezar poco a poco a cambiar de forma. Pasa a folículo secundario, a folículo maduro. En el interior va a haber una granulosa, o sea, ya van a haber varias capas de célula en el interior. Y alrededor de ellas vamos a tener una teca, que se llama la teca interna. Y a nivel de estos folículos que van poco a poco madurando, estos folículos empiezan a producir estrógeno. Y el estrógeno empieza a salir en función de todo el cuerpo. Funciona en todo el cuerpo, pero también funciona a nivel del útero.
Entonces, el estrógeno que se va produciendo conforme va madurando este folículo es actuar en todo el cuerpo, pero también va a funcionar en el útero. ¿Ya? En el útero. Y va circulando y va a llegar a la hipófisis y le va a decir, ojo, ya hay un folículo que está madurando. Recuerden que arrancan varios, pero al final vamos a tener uno. En algún momento del desarrollo se bloquea el resto y ese que va madurando produce estrógenos y ese estrógeno le avisa a la hipófisis y le dice, ojo, ya hay un folículo que está madurando. Ya no me produzcas FSH. Porque la FSH tiene una función, estimular al folículo, es la más importante. Después tiene que ver con ovulación, pero en general lo que hace es tratar de que un folículo empiece a madurar. Pero como ya empezó a madurar y me doy cuenta a través del nivel de estrógeno, el estrógeno le dice a la hipófisis, ojo, ya hay uno que está madurando, ya no produzca más FSH y el FSH empieza a caer. Empieza a caer. Entonces este folículo más o menos madura en un tiempo más o menos de 10, 12, 14 días. Eso es muy variable porque no es exacto, pero la mujer también no tiene una fecha exacta, ¿no? Es muy variable. Pero generalmente es el tiempo que va a ir madurando este folículo. Y conforme va madurando, ¿qué va a pasar? La hormona, el estrógeno, empieza a subir. Y si el estrógeno empieza a subir, ¿qué va a pasar con el FSH? Empieza a bajar. El FSH empieza a bajar porque ya el folículo empezó a madurar. Pues bien, el folículo, en condiciones normales, termina ya más o menos de madurar completamente el día 14. Entonces, un día más o menos que nosotros lo ponemos intermedio. Si empezamos el primer día, el día 14, el primer día en que empieza a arrancar la maduración del folículo, el día 14, ya está totalmente ese folículo maduro. Y vean ustedes cómo en la naturaleza, cómo nos sorprende eso. El ovario está acá y el óvulo tiene que ir a la trompa, a las trompas de Falopio. Nosotros lo que vamos a tener es que esas trompas que están como succionadores van a succionar al óvulo. A través de esa trompa el óvulo va a avanzar. Pero el óvulo que se ha producido acá no tiene patas pues para irse caminando. Entonces el organismo lo que ha creado, es una cosa maravillosa, es que este folículo es como si fuera un globo lleno de agua y en el interior está este óvulo que es el que se debe fecundar. Entonces este folículo, el organismo ha formado un globo de agua que en el interior está el óvulo. Llega un momento en que madura y ¿qué va a pasar? Ese globo revienta y con la presión este óvulo sale y la trompa lo succiona. Pues eso es importante, esos son fenómenos que uno no entiende cómo la naturaleza lo ha ido formando, pero así son. Entonces la trompa lo succiona y este óvulo va a la trompa. A veces el óvulo cae, no logra entrar a la trompa, cae y se queda en la cavidad peritoneal. Y hasta puede ser fecundado. Son cosas excepcionales, pero pasan. Entonces vean ustedes cómo desde este sitio del ovario, el óvulo termina en la trompa. Y es por este proceso. ¿Cómo el organismo ha podido crear esto? Pues no lo sabemos, pero la cuestión es que acá tenemos un folículo maduro que está con tanta presión que llega el momento en que se revienta ese folículo, sale disparado el óvulo y la trompa lo tiene que succionar para llevarlo hacia. ¿No? Lo que ha quedado del resto del folículo, o sea, todo lo que quedó, se transforma en lo que se llama el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Entonces todo el resto, todo lo que ha quedado de la granulosa, de la teca, todo esto finalmente, todo el resto del folículo se acomoda y forma lo que se llama el cuerpo. Y ese cuerpo lúteo ahora lo que va a empezar es a producir otra hormona que se llama la progesterona. Es la segunda hormona que se va a producir a nivel del ovario. Primero ha sido el estrógeno y después empieza la progesterona. Pues bien, esa progesterona tiene otra finalidad. ¿Para qué hemos producido un óvulo? Pues para que ese óvulo sea fecundado. Porque esto es para mantener la especie. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer
es que este óvulo debe ser fecundado. Y entonces, este cuerpo lúteo, que se llama lúteo porque tiene influencia de la hormona luteinizante, la segunda hormona. Recuerden que durante todo este periodo, la hormona que estuvo participando ha sido la FSH, la hormona folículo estimulante. Pues bien, más bien acá, en este periodo, es la hormona luteinizante, de ahí se llama cuerpo lúteo, así, cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo albicas, como quieran llamar a esto. Son los restos que se van a encargar de producir progesterona. Ellos se van a encargar de producir progesterona. Eso es su tarea, producir progesterona. ¿Para qué? Para preparar al endometrio, para que este óvulo, que supuestamente ha debido ser fecundado, para eso es esto, ese óvulo fecundado tiene que avanzar hacia el útero, y el útero lo debe recibir. Entonces, lo que va a suceder es que esta progesterona producida por el cuerpo lúteo, lo que va a hacer es preparar a este cuerpo, a este útero, a alimentar a este embrión o a este óvulo que debería ser fecundado, en teoría debería ser fecundado, y este embrión tiene que ingresar al útero. Entonces, el útero tiene que prepararse dándole comida. Entonces, a nivel uterino, a nivel del útero, en la capa interna, el útero, si ustedes han hecho la parte de anatomía, tiene 3 capas. La capa interna es la capa funcional, que es el endometrio. El endo es la parte interna. Ese endometrio tiene ahora que prepararse para darle comida a este óvulo que debe estar fecundado. Entonces, ese útero, ese endometrio, empieza ahora a llenarse de glándulas, de secreción, de comida, pues, para este óvulo que debe estar fecundado. A partir de la segunda mitad del ciclo, el endometrio cambia su función. Ahora lo que tiene que hacer es prepararse, llenándose de glándulas para secretar alimento o nutrientes a este óvulo que debería llenar. Pues bien, con frecuencia lo que pasa es que el óvulo no es fecundado. Entonces, ¿qué va a suceder? Este cuerpo lúteo, que está preparándose, dando órdenes para que el útero lo reciba, tiene un tiempo de vida. Y más o menos a los 10, 12 días, si no ha habido un óvulo fecundado y que entre al endometrio, pues sencillamente él, al no haber la orden, porque cada vez que este óvulo fecundado entra y se implanta en el endometrio, empieza a producir una hormona que se llama las gonadotrofinas. Entonces, esas gonadotrofinas que se producen cuando este óvulo fecundado ha entrado al endometrio, ellas cuando se producen funcionan en diferentes partes del cuerpo, ayudando ya a que este embrión empiece a desarrollarse. Pero también esa gonadotrofina le avisa al cuerpo lúteo y le dice: ojo, ya hay un óvulo fecundado y este cuerpo lúteo se va a mantener para evitar precisamente que se pierda esa criatura. Pero como generalmente la mujer no sale embarazada, generalmente este óvulo no es fecundado, ¿qué va a pasar? No va a haber gonadotrofina, no va a haber óvulo fecundado que entre al endometrio y no va a haber gonadotrofina. Al no haber gonadotrofina, este cuerpo lúteo, después de 10, 12 días, empieza a desaparecer, empieza a atrofiarse. Empieza a atrofiarse. ¿Y qué va a pasar con el nivel de progesterona? Empieza a disminuir debido a que no hay un óvulo fecundado que se haya implantado. Pues bien, entonces, después de 10 días, estamos hablando día 24 del ciclo, día 25 o día 26, depende. Al no haber progesterona,
porque el cuerpo lúteo se va atrofiando, va a llegar un momento en que este cuerpo lúteo cicatriza y ya no produce progesterona. Y al no haber progesterona, el endometrio que se había preparado para recibir a este óvulo fecundado, pues se da cuenta que no hay nada. Y al no haber la progesterona que lo mantiene secretando, produciendo glándulas para darle comida a este folículo que debería estar fecundado pero no lo está, al no recibir esa orden de la progesterona, porque ya se atrofió, esa capa de endometrio se elimina y empieza la menstruación. Empieza la mujer a menstruar producto de que pues no ha habido pues una fecundación, producto de que el nivel de progesterona empezó ya a desaparecer, producto de que el cuerpo lúteo pues ya no funciona. Entonces la mujer menstrua durante 2, 3 días, en promedio 3 días, y ese endometrio que se había generado e engrosado pues se bota, se elimina, eso se elimina, para empezar el nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo empezará ¿con quién? Cuando el FSH logre estimular a estos folículos primarios para que empiecen a madurar, y entonces ellos lo que van a hacer es, a través del estrógeno, el estrógeno cumple una serie de funciones en el cuerpo humano, una serie de funciones, le avisa a la hipófisis, ojo, ya hay un folículo que está madurando, pero también actúa sobre el útero. ¿Y qué le dice al útero? Empieza a crecer, empieza a proliferar. Entonces el endometrio, que se había eliminado durante la menstruación, empieza a proliferar. ¿Por efecto de quién? Por efecto del estrógeno. Entonces este folículo que va madurando va a producir estrógeno que tiene efecto en todo el cuerpo, tiene efecto sobre la hipófisis, pero también a nivel uterino. ¿Y qué va a hacer a nivel uterino? Lo que le va a decir sencillamente es, empieza a crecer, empieza a proliferar. El día 14 se produce la ovulación, empieza a producirse progesterona por el cuerpo lúteo, y ese endometrio que ahora ha crecido, se empieza a llenar de glándulas para alimentar a este óvulo que debería ser fecundado. Y pasamos de una fase proliferativa a una fase secretora. La fase secretora depende de progesterona, mientras que la proliferativa depende de estrógeno. La proliferativa depende del folículo que va madurando, mientras que la etapa secretora depende del cuerpo lúteo, depende de la progesterona. Si no hay fecundación, sencillamente 10, 12 días, este cuerpo lúteo desaparece, cae el nivel de progesterona y la mujer empieza a menstruar, y así se repite el ciclo. ¿Qué sucede si el óvulo es fecundado? Ese óvulo fecundado se implanta a nivel del endometrio y empieza a producir una gonadotrofina. Esa gonadotrofina le avisa, entre otras cosas, al cuerpo lúteo y le dice: tú te tienes que mantener. Y vas a durar produciendo progesterona más o menos hasta la semana 20, porque ya después entra la placenta funcional. Pero mientras tanto, el cuerpo lúteo no va a desaparecer en 10 días por este efecto de las gonadotrofinas, y empezamos nosotros a tratar de mantener ese cuerpo lúteo ya no por 10 días, sino lo mantenemos hasta la semana 20. Así que es el tiempo que va a permanecer produciendo progesterona. A veces puede pasar que este cuerpo lúteo no es muy fuerte, es algo débil, no produce mucha progesterona. Y si no produzco mucha progesterona, la mujer puede empezar a sangrar. Y eso se llama amenaza de aborto. Pero uno primero tiene que entender la fisiología para poder después ir viendo la patología y cómo lo voy a tratar. Una mujer que está con amenaza de aborto, pues de repente le podemos poner progesterona, que es lo que le falta, y podemos evitar que se pueda evitar. Entonces, por eso tiene que entender primero la fisiología para después entender la patología. Entonces, así es como se maneja este ovario y su relación con el útero, y además a nivel central.
cuáles son estas hormonas que se van a producir en el caso de la mujer? Vean que todas estas hormonas derivan del colesterol, por eso es que no es que esto sea el colesterol de dañino, nosotros vivimos con colesterol, es necesario el colesterol. Entonces, bueno, a través de varios pasos, finalmente, vean acá, tenemos nosotros al estradiol. Pero ojo, la mujer para poder producir estradiol tiene que tener testosterona, solamente que en menor cantidad, y acá lo que predomina. La mujer tiene testosterona, sí, estradiol es lo que predomina. Y hay un paso previo donde nosotros vamos a tener la progesterona. Las dos hormonas, el estradiol, el estrógeno y la progesterona, son las hormonas que van a estar en los primeros 14 días y en los siguientes 14 días. Entonces, vean ustedes dónde se producen estas hormonas femeninas o estas hormonas sexuales en general. Pues vean las estructuras que van a producirse. En el caso de la mujer será el ovario, en el caso de los varones los testículos, pero ahí no queda todo. Las suprarrenales. Y lo otro es que el estrógeno se produce también a nivel periférico, en la grasa. En la grasa. Las mujeres gorditas producen más estrógeno que otras. Una mujer delgada pues no produce tanto. Por eso es que a veces hay cierta relación, no en todas las mujeres por si acaso, pero aquellas mujeres que son gorditas tienen más chance de hacer, entre comillas, cáncer de mama que las que son delgadas. ¿Por qué? Porque producen más estrógeno. No digo que siempre es así, pero es un factor que en algunos casos se observa que el cáncer de mama en algunos casos es estrógeno dependiente. Felizmente no es entonces. Entonces vean ustedes que esto se produce a nivel periférico. Pero ¿qué sucede con las mujeres gorditas? Las mujeres gorditas, cuando van entrando a la menopausia, comparada con una mujer delgada, la mujer delgada le falta hormona y como es delgada, al perder el ovario que ya no trabaja y no tener mucho tejido graso, pues va a sufrir de repente peor una menopausia que las gorditas. Las gorditas las viven muy feliz que las delgadas. Por ese lado puede ser bueno, pero por el otro lado, ojo, usted tiene más chance de tener enfermedades. No hay un equilibrio realmente en relación a eso, pero vean ustedes que esta conversión periférica existe. Pues bien, ¿dónde van a actuar estos estrógenos? Actúan sobre sus receptores. Hay los receptores alfa y los receptores beta. Los más conocidos y los más estudiados son los receptores alfa. Ahí es donde van a funcionar. Y como estas hormonas son grasosas, ellos fácilmente entran a través de la membrana celular, porque la membrana celular es grasa. Entonces, tanto el estrógeno como la progesterona fácilmente ingresan a la célula y van a cumplir su efecto ya a nivel nuclear. Esa es la ventaja de ser hormonas dependientes de colesterol. Son hormonas grasosas que fácilmente ingresan a la célula. Pues bien, entonces vamos a encontrar receptores alfa, donde va a funcionar el estrógeno, y receptores. Los alfa quizás son los más estudiados, pero es lo que tiene que ver con la función de caracteres de la mujer, función reproductiva, está a nivel del útero, de la mama, de los ovarios, pero los receptores beta, y eso es lo que ahora le empiezan a dar más importancia, sobre todo por ciertas enfermedades, está en los huesos, tiene que ver con el endotelio de las arterias, y por eso es que cuando nos faltan los estrógenos, en el caso de la mujer, puede aparecer osteoporosis o puede finalmente dar infarto. Puede dar infarto, es una cosa que se puede ir observando, ¿no? Pero esos son los receptores alfa y beta que están en diferentes partes del cuerpo. Los alfa son los más estudiados, son los que tienen que ver más con la parte de la mujer, como es en mama, a nivel uterino, mientras que los receptores de beta están a otro nivel. Y hay lógicamente funciones que tienen que ver con la parte cerebral, con la parte cardiovascular, con el hígado, con el hueso, donde van los estrógenos a cumplir su función. La progesterona cumple otro tipo de función. La progesterona tiene otro tipo de comportamiento. En muchas cosas el estrógeno nos protege que se formen trombos, nos protege que nuestros vasos estén abiertos. El estrógeno hace mucho a favor. El progestaje no hace todo lo contrario. Puede favorecer que se forme un coágulo, trombo. Puede favorecer el estrógeno que la arteria se cierre.
En realidad, tanto el estrógeno y progesterona son dos hormonas que se complementan. Uno favorece algo, pero el otro lo regula. Por ejemplo, si yo evito de que se formen trombos por efecto del estrógeno, yo puedo sangrar. Sí, pero para eso también produzco progesterona. Y por lo tanto la progesterona me inhibe para que no me vaya al extremo. Por eso ambas hormonas se van a complementar y van a permitir la salud. Uno hace un efecto y el otro en muchos casos está haciendo lo opuesto, pero no es para, sino nivelar, regular este efecto de las hormonas. Entonces vean ustedes, también así como existen receptores alfa y beta, para la progesterona hay dos receptores A y los receptores B, que cada uno va a tener su ubicación y van a ejercer su función, tanto para la parte reproductiva como también para el desarrollo del acto. Pues bien, entonces esta progesterona, entre otras cosas, tiene que ver con la parte del embarazo. Porque recuerden que el cuerpo lúteo ya no desaparece en 10-12 días, va a durar más porque hay un folículo fecundado y que está en el endometrio, se ha implantado y empieza a liberar los neutrófilos. Y eso le estimula o le avisa al cuerpo lúteo y dice, oiga, usted no puede desaparecer en 10 días, porque si usted desaparece va a eliminar a este embrión, entonces usted no debe hacer eso. Entonces el cuerpo lúteo se va a mantener. Entonces vean ustedes que la progesterona, entre otras cosas, es fundamental para mantener el embarazo. Inhibe la contractilidad uterina. Inhibe la contractilidad uterina. Entonces, ustedes ya aprenderán poco a poco de repente en medicina. Antiguamente se usaban una serie de remedios para abortar, se usaban ciertos productos que aumentaban la contractilidad uterina, con la idea de que se elimine. Y en realidad lo que hay que tener bien claro es que un embrión bien formado, una vez que está implantado, ese no va a salir fácil. Por más remedio que le den, que tosa, que se pongan hierbas, que se tiren del quinto piso, eso no va a salir. Eso no va a salir. Lo que sí sucede es que muchas veces ese embrión no se ha formado bien y el mismo cuerpo lo va a buscar. Constantemente, si uno analiza más adelante, ustedes van a ver en la carrera, que muchas veces la mujer menstrua y no sin darse cuenta. Un folículo que había formado un óvulo no muy adecuado de repente, no tenía los cromosomas adecuados, o un óvulo defectuoso ha sido fecundado y el mismo organismo se encarga de eliminarlo. Y se puede eliminar hasta la menstruación. Y uno no se ha dado cuenta, pero lo que está sucediendo es que hay, entre comillas, un microaborto. El mismo organismo lo bota. Pero es muy diferente cuando nosotros como médicos queremos que lo boten, no puede ser. Es bien difícil generar eso. Es una idea que uno tiene que tener. Antes de querer hacer eso, pues no tengan, pues, si no se cuidan, pues no tener estos problemas. Mejor es evitar eso, el problema serio que se generan a veces cuando se hace la maniobra abortiva. Eso es muy, muy peligroso, no para el varón, sino para la mujer. Se puede quedar incluso la mujer. Lo que hay que pensar y educar a la gente es que se cuide. Yo vean ustedes cuán importante es la progesterona, y es lo que antes les mencionaba. ¿Qué pasa si la mujer está ya gestando, está en su primer mes y empieza a tener un poco de sangre? Oiga, es como si estuviera menstruando. ¿Y por qué se está menstruando? Es que su cuerpo lúteo no está produciendo progesterona adecuada. Entonces hay que ayudar a ese cuerpo lúteo, hay que darle progesterona de repente a la mujer para mantener y que no se pierda. Hay que entender la fisiología para poder dar respuesta a todo esto. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando yo tengo la progesterona elevada? Si la mujer, por ejemplo, tiene el óvulo que ha sido fecundado, no puedo generar un nuevo folículo para que madure. No puedo hacer eso, porque imagínense, ya está apareciendo otro folículo. Entonces, tiene que haber una inhibición. Y precisamente la progesterona es el que inhibe
a que precisamente se liberen estas gonadotrofinas y no se pueda generar la maduración de otro folículo. O sea, si mientras la progesterona esté presente, el organismo piensa, hay un embarazo, por lo tanto no debo estimular ningún otro folículo, no debe haber FSH, yo tengo que cuidarme de eso. ¿Vamos? Pues bien, la medicina ha avanzado y ¿qué aprendió? Bueno, engáñenle al cuerpo. Para que una mujer no salga embarazada, los anticonceptivos, no todos, pero un grupo, es precisamente hacer eso. Yo le doy progesterona a una mujer y mientras tenga la progesterona, el cuerpo está pensando en que esa mujer está embarazada. Por lo tanto, ¿cómo está su FSH? Inhibido. ¿Hay maduración de folículos? No, es un método anticonceptivo. En eso se basan, no todos los métodos anticonceptivos, los hormonales que usan progesterona y lo combinan con estrógeno, su finalidad es precisamente eso, anticoncepción. La anticoncepción. Entonces, esto se basa precisamente en entender, si yo tengo el progestágeno elevado en mi cuerpo, ¿qué significa? Que debe haber un embrión que se está desarrollando. Por lo tanto, tengo que inhibir al eje. No debo producir FSH, no debe haber ningún folículo. Si no hay folículo que se desarrolle, pues la mujer no puede concebir. Es un método anticonceptivo. Es un tipo de utilizar esa método. Esas son las funciones. Pues bien, entonces vean ustedes que hay todo un control entre lo que es el hipotálamo, la hipófisis y la gónada. En estos tres se basa precisamente el manejo de estas hormonas que están funcionando. Entonces, el GnRH es el que va a estimular a la hipófisis y va a decir, oye, usted tiene por finalidad conseguir que este ovario produzca un óvulo. Y entonces la hipófisis empieza a producir FSH. Empieza a producir FSH y entonces uno empieza a observar que los niveles de FSH empiezan a subir. Entonces el FSH va a empezar a subir. ¿Para qué? Para conseguir que uno de estos folículos empiecen a madurar. Y entonces varios, ya les dije, varios arrancan, pero solamente uno gana a todos. Y entonces lo que va a acontecer es que cuando uno logra madurar un poquito más que el resto, inmediatamente inhibo a los otros que estaban queriendo madurar para que solamente haya un solo folículo, un solo óvulo, un folículo que madure y que produzca un solo óvulo. Pues bien, entonces conforme este FSH está haciendo que esto se madure, lo que vamos a conseguir es que los niveles de estrógenos empiezan a subir, los niveles de estrógenos empiezan a subir en sangre. Pues bien, los niveles de estrógenos empiezan a subir y ellos lo que van a hacer es actuar en todo el cuerpo, pero también le avisa, ojo, ya hay un folículo que está madurando, entonces por favor ya no me siga mandando más FSH porque ya cumplió su función. Muy bien. Pero también así como hace este efecto de retroalimentación, el estrógeno va y actúa sobre el endometrio para favorecer ¿qué etapa? La etapa proliferativa del endometrio. Pues bien, una vez que ese folículo termine de madurar, se va a producir, vamos a ver después, un pico de LH. Un pico de LH, se produce una cantidad de LH importante que hace que finalmente ese folículo eclosione y el óvulo salga disparado y las trompas lo puedan tomar. Y a partir de allí, lo sobrante, lo que queda de este folículo maduro, lo que queda se va a transformar por efecto de la hormona luteinizante en el cuerpo lúteo, que a partir del día de la ovulación, ese cuerpo lúteo empieza a formarse y va a producir progesterona en la segunda mitad del ciclo. La progesterona, ¿qué hace? A nivel del endometrio, convierte ese endometrio en un endometrio secretor, lleno de glándulas para dar comida supuestamente al óvulo que debería estar fecundado y que debería implantarse. ¿Qué más hace esa progesterona? Pues la progesterona le va a avisar, oiga, ya no siga produciendo por ahora ningún folículo porque supuestamente debe haber un embarazo que empieza a desarrollarse. Si el día 24, 25 el cuerpo lúteo se empieza a atrofiar,
cae la progesterona, la mujer menstrua y nuevamente este eje dice, bueno, no ha habido embarazo, empecemos nuevamente con seguimiento. Y es así como esto se va a repetir supuestamente cada 28 días. En realidad no es exacto. Puede ser 32, para otras mujeres 30, para otras 25. Teóricamente más nosotros hablamos de 28 días, hablamos de 28 semanas lunares en cuestión a la luna. Por eso es que en el embarazo se habla de 10 meses lunares, no los 10 meses como tal, ¿no? ¿Por qué? 10 meses de 28 días, y sabemos que eso representa 9 meses de embarazo normal, es lo que nosotros conocemos, pero se usa en relación al ciclo de 28 días. Pues vean ustedes que este eje empieza en el hipotálamo y que a través de este FSH y LH que produce el hipófisis van a tener todo un efecto sobre el ovario. Y ese efecto sobre el ovario va a hacer que produzcamos estrógenos y progesterona, los cuales van a funcionar en todo el cuerpo, en la mama, en los huesos, en el cerebro, pero también va a avisarle y decirle, ojo, ya estamos siendo liberados, ya nosotros estamos en sangre, estrógeno y progesterona, y van a cumplir su efecto de inhibición sobre este eje hipotálamo-hipófisis. Y a la vez actúan sobre el útero, permitiendo de que ese útero se prepare para proliferar, para secretar, y cuando ya no hay nada, se elimine esa capa en el. Pero ven ustedes este efecto sobre la hipófisis para permitir finalmente esta función de generar la ovulación se complementa con el efecto hormonal de permitirle que este folículo conforme madure va a estar produciendo esto, va a empezar a producir. Pues bien, para que se produzca la ovulación debe haber un pico, debe incrementarse rápidamente en sangre el LH. El LH es el elemento detonante para que el folículo maduro ya eclosione, el óvulo salga. Y ese LH también ayuda a que el resto de lo que queda se transforme en cuerpo lúteo. Pues bien, para que se produzca esa ovulación, si bien es cierto, el pico del LH es importante, tiene que haber previamente un nivel de FSH. Hay una pequeña subida de FSH y después ya viene el LH. El LH es el que finalmente hace de que se produzca la ovulación. Pues bien, conforme ese óvulo así, se ha ido desarrollando a través de esta maduración, el folículo era un folículo primario que poco a poco ha ido desarrollando para que este finalmente óvulo pueda salir. A lo largo de este crecimiento, el folículo va a bloquear al resto. Ya no tiene que haber otro más. Empiezan varios, pero solamente uno es el que va finalmente a liberar. Entonces, esto es lo que va a suceder. Vean ustedes la cantidad de folículos que van a existir en el caso de la mujer, pero estos van poco a poco disminuyendo conforme vamos avanzando. Alrededor de más o menos 20 semanas de gestación hay 6 a 7 millones de estos folículos en el ovario fetal, 2 millones al momento del nacimiento, en la pubertad va quedando creciendo. Y de todos ellos, alrededor de 400 a 500 van a finalmente ovular durante la etapa reproductiva. Eso es lo que más o menos vamos a entender que estamos sucediendo. Los otros óvulos que no logran llegar a esto, precisamente por los fenómenos de apoptosis. Entonces, eso es lo que es el ciclo, lo que hemos ido viendo. Vean ustedes que en los primeros días de la regla se produce la menstruación, se produce la decapitación del endometrio que se preparó para recibir el folículo, el óvulo fecundado, se había preparado como pues, y entonces se bota toda esta capa, la mujer menstrua durante 3 días, como promedio 3 a 5 días, y después poco a poco empieza a crecer, a proliferar, se llama la etapa proliferativa del endometrio, ¿con producto de quién? De este folículo que va madurando y que va produciendo estrógeno. Va produciendo estrógeno. El estrógeno hace que esta capa del endometrio prolifere.
Una vez que se produce el fenómeno de la ovulación, inmediatamente lo que queda produce cuerpo lúteo, empieza a producir este cuerpo lúteo la progesterona empieza a subir en la segunda mitad del ciclo, y esa progesterona lo que hace es preparar a este endometrio, hacer un endometrio secretor lleno de glándulas para poder alimentar a este óvulo que debería haber estado fecundado. Pero si no sucede eso, pues sencillamente este cuerpo lúteo desaparece 10 días después, día 24, 25, y entonces el nivel de progesterona cae, y al caer el nivel de progesterona, la mujer empieza a menstruar. La mujer empieza a menstruar. Eso es lo que es el ciclo. No es algo muy complicado en realidad. Pero esto tiene mucha utilidad, porque tiene forma que nosotros podemos sacar problemas. Entonces, ojo, el GnRH, que es el que tiene que ver con el hipotálamo, es el que empieza a dar las órdenes. ¿Para qué? Para que se produzca FSH y LH por parte de la hipófisis. Entonces, vean ustedes, para que se produzca, ojo, para que se produzca la salida del óvulo, para que se produzca la ovulación, ojo, miren cómo el LH sube bruscamente y es el determinante para que se produzca la. Pero ojo, para que se produzca la ovulación, si bien el FSH hace un pico, miren ustedes lo que va a pasar con FSH. El FSH venía decayendo ya, porque ya había un folículo que ya estaba madurando. Pero justo previo a la ovulación, el FSH sube un poquito, el LH es el que finalmente determina el fenómeno de la ovulación. Es decir, los dos tienen que hacer un pico. Un pico menos importante de FSH, pero más importante de LH para que se produzca la ovulación. Vean cómo en los primeros días, en los primeros 14 días, los niveles de estrógeno empiezan a ir subiendo, mientras que los de progesterona empiezan a subir recién en relación a la segunda. Entonces, las gonadotrofinas, la LH y la FSH, son importantes, producidos por las hipófisis, son los que van a regular fundamentalmente al ovario. Y secundariamente, pues, estas son las características de un folículo primordial, después pasa a ser folículo primario, va a ir madurando hasta que finalmente este folículo en su interior va a tener un óvulo lo suficientemente preparado para que pueda salir en la eclosión. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando de lo que sucede a nivel del útero, ¿sí? El fenómeno de la ovulación y la fecundación. Los folículos primordiales van a pasar en algún momento por el efecto del FSH a folículos primarios. Ese folículo primario después va a pasar a un folículo secundario. ¿Producto de quién? Del FSH. El FSH es el determinante para que se produzca la maduración de esto. Y conforme se va produciendo la maduración, tenemos que inhibir a todo el eje a través precisamente de la inhibina. Ojo, ese folículo que va madurando tiene que estar sano, si no hay problemas a veces en el desarrollo. Entonces, ojo, esa fase folicular es muy importante. Lo que se tiene que generar finalmente es un folículo con características, porque si no a veces tenemos. Bien, eso es lo que vamos a tener nosotros para la producción de las hormonas. Y nuevamente es importante. Ojo, eso es pregunta de examen, no de este curso, sino de ginecología, sobre ovulación, eso es muy importante. 10 a 12 horas después del pico de LH se produce la ovulación. El LH está muy relacionado, sí, pero ojo, también hay otros elementos que van a participar. 24 a 36 horas después del pico máximo de niveles de estradiol. Antes debe haber una liberación de estradiol. Y lo mismo va a pasar con el FSH, que es lo que estaba viendo. Entonces son elementos que van a participar. Pero el detonante finalmente es el LH. El detonante es el LH. Pero eso es lo importante para que se produzca el fenómeno de la ovulación. Y producto pues de este fenómeno, el óvulo finalmente es impulsado hacia las trompas que lo succionan.
Pues bien, la mujer pasa por estas etapas. La etapa fértil, y después vamos a hablar de la etapa posmenopáusica, pero que en realidad es una etapa más velada. Entonces, en la menstruación lo que se va a producir es la eliminación de esa capa funcional del endometrio, producto de que hay una caída de la célula. La primera menstruación es a la menarquia, lo que la última menstruación es a la... Esto ya son patologías que van a ver en relación a trastornos que pueden haber del ciclo menstrual, que se nos la clase. Y lo que estamos viendo es que cada vez la mujer va a vivir más. La expectativa de vida en general ha aumentado y la mujer va a tener que vivir un periodo posmenopáusico muy largo. Generalmente la mujer antes moría a los 40 años. El hombre también moría a los 40, ahora está viviendo más tiempo. Ojo, la falta de hormonas es lo que genera este cuadro que se llama el climaterio. El climaterio es una etapa más de la... Es una etapa más de la... Pues bien, desde el punto de vista teórico, la última menstruación es la menopausia, pero todo el periodo que está en relación al déficit de hormonas, de estrógeno y progesterona y elevación del FSH, a eso se llama climaterio. Ese es el climaterio, todo el periodo que... Entonces, ojo, si bien la última menstruación es la menopausia, el climaterio es más alto. Porque es el tiempo que la mujer tiene que adaptarse a vivir. Y eso no dura un mes, dura años. A veces puede durar 3, 4 años. La mujer tiene que aprender a vivir sin hormonas, porque al final tiene que darse sin hormonas. Entonces van a haber una serie de cambios que van a ir viendo cómo se va a producir estos trastornos.